Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Educando con Amor y Neurociencia. Hoy con uno de mis temas favoritos, como siempre, la nutrición es apasionante para mí y combinada con la neurociencia, pues es ideal. Hoy vamos a analizar cuáles son aquellos alimentos y nutrientes esenciales que necesitan nuestros hijos para un buen desarrollo cerebral y, bueno, en general para todo su desarrollo. Pero antes quiero preguntarte, mamita, si te has puesto a pensar en algún momento qué tan importante es lo que le das a tu hijo de alimento para su aprendizaje, para su control de la conducta y para la gestión emocional. A veces pensamos que estas tres situaciones podrían ser solamente parte de la personalidad de nuestro hijo, parte de su cuerpo y de su comportamiento, pero tiene mucho que ver con aquello que le damos como alimento. Y vamos a ir analizando a través del programa cuál es la repercusión de no dar los nutrientes necesarios a nuestros hijos en cuanto a su aprendizaje, como te lo mencionaba, en cuanto a su desarrollo emocional y en cuanto a su conducta. Hay muchos factores determinantes de la alimentación que pueden estar alterando o influyendo en estos factores emocionales, conductuales y de aprendizaje de nuestros hijos. Y bueno, quiero mencionarte antes que nada que si tú quisieras una guía para saber cuál es la alimentación correcta de tu hijo, la Secretaría de Salud para la Población Mexicana ha expedido una guía que es la NOM 043, así le puedes poner a Google o a ChatGPT, y te va a mostrar un documento que es bastante largo, pero bueno, hoy lo vamos a analizar muy brevemente para que tú no lo tengas que leer todo, pero es importante que si de repente
tienes alguna duda, tengas este instrumento, el cual puedes consultar si tienes alguna duda de cómo alimentar a tu hijo desde el nacimiento y hasta la edad adulta. Ahí viene todo muy bien descrito. Está hecho por un grupo de nutriólogos, psicólogos y pedagogos que se reunieron para hacer esta guía alimentaria para la población mexicana. Y bueno, vamos a iniciar con el tema de la alimentación para el neurodesarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos. Pero antes que nada quisiera que conocieras estos dos términos, macronutrientes y micronutrientes, porque los vamos a estar mencionando a través de la charla. Los macronutrientes son aquellos alimentos que debemos consumir en mayor cantidad, hablando de proteínas, de carbohidratos y de grasas saludables. A eso le llamamos macronutrientes. Y luego tenemos los micronutrientes, que son alimentos que debemos consumir en menor porción, pero que son indispensables para el desarrollo neuronal. Por eso quiero mencionártelos, como el zinc, como algunos oligoelementos, bueno, algunas grasas pequeñas, algunos alimentos como el calcio, que son indispensables para las conexiones neuronales y que los encontramos en los alimentos en porciones pequeñas, pero que son indispensables para la conexión neuronal. Entonces recuerda, macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes son pequeños minerales que necesitamos para crear conexiones neuronales. Y vamos a ver cómo son bien importantes a través de nuestro programa. Vamos a ver cómo son súper indispensables. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Vamos a ver que la NOM 040, población mexicana, nos dice que de los 0 a 6 meses la lactancia materna tiene que ser exclusiva. El niño no necesita ningún otro alimento en esta edad más que la leche materna. Con ello encontrará todos los macronutrientes y micronutrientes que necesita para el desarrollo por lo menos de esa edad. Después de los 6 meses, nosotros vamos a requerir empezar a darle una alimentación complementaria a nuestros hijos. Pero aquí viene un punto clave, un punto importante e indispensable que tú sepas. Toda esa alimentación complementaria debe de ser sin sal y sin azúcar. Porque desde este momento estamos enseñando a nuestros hijos cómo se deben alimentar y le estamos enseñando a su boquita qué alimentos preferir. Imagínate que tú le das a tu hijo una fruta y después le das una verdura. ¿Qué va a preferir? ¿La fruta que sabe rica y que sabe dulce? ¿O la verdurita que tal vez le pueda saber desabrida o que no tiene el mismo sabor disfrutable para su paladar? Él va a preferir lo dulce. Sin embargo, la NOM 043 hace algunos años que se modificó porque justo cuando dábamos la alimentación complementaria, iniciábamos con frutas. Entonces condicionábamos el cerebro y el paladar del niño a preferir los alimentos dulces. Ahora, hace unos años, unos 6 años más o menos, esto ha cambiado. Ahora nos recomiendan que iniciemos con los alimentos que no tienen dulce, que son las verduras, y que además no las condimentemos con sal. ¿Por qué? Porque estamos enseñando al paladar de nuestro hijo y a su cerebro a consumir alimentos. Entonces, esto, aunque parece muy simple y muy sencillo, es el inicio de cómo mi hijo se va a alimentar a través de su vida. Entonces, es indispensable que tú consideres esto. Cuando el niño está empezando a alimentarse con verduritas y con frutitas, lo primero que tenemos que hacer es que el niño consuma alimentos sin sal y sin azúcar. Eso va a determinar muchísimas cosas de su desarrollo posteriormente. Entonces, esto no quería dejar de mencionarlo porque es muy importante, aunque parezca algo tan sencillo que lo hacemos a veces las mamás por instinto, ¿verdad? Vamos dándole pequeños alimentos, pero por favor, vuelvo a repetir, sin sal y sin azúcar. A tu hijo le va a gustar porque no ha probado otra cosa más que tu leche materna.
Entonces, lo que tú le des en esta alimentación complementaria, él lo va a aceptar poco a poco, siempre y cuando tú estés convencida de lo que le estás dando como alimento. Hola, Tania, buenos días, que ya me estás ahí acompañando. Muy bien, pues ahora fíjate bien. Según la NOM 043, la alimentación que damos a nuestros hijos y también la que nosotros consumimos debe tener 5 características importantes. La primera, que tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir con completa? Esta alimentación completa debe de tener los macronutrientes y los micronutrientes que ya hablábamos al principio, porque son necesarios para el desarrollo integral de los niños. Si nosotros sabemos que entre los macronutrientes están carbohidratos, proteínas y grasas, esto debe ser equilibrado, que es la segunda característica, porque podríamos estar dando más carbohidratos o más proteínas o más grasas de las recomendadas. Si tú de repente das un alimento donde solamente hay carbohidratos, estás sobrecargando de energía el cerebro de tu hijo y pronto va a haber un desequilibrio. Si tú estás dando más proteínas de las necesarias, entonces estás sobrecargando quizás el sistema gastrointestinal de tu hijo y va a tener problemas de diarrea, de estreñimiento, y entonces por eso es importante que sea equilibrada. Si tú estás omitiendo las grasas saludables, probablemente tu hijo no va a tener la suficiente grasa para hacer conexiones neuronales. ¿Te das cuenta? Nuestro cerebro está integrado mayormente por grasa. Entonces, necesitamos grasas saludables sí o sí, combinadas perfectamente y equilibradas perfectamente con los macro y micronutrientes que necesitamos. Ahora, también nos dice que debe ser inocua. ¿Qué quiere decir inocua? Que tiene que ser saludable, que tenemos que desinfectar los alimentos, pero que también los alimentos que seleccionemos para nuestros hijos deben de ser los recomendables, los benéficos. ¿Por qué? Porque podemos tener a una bebé a la que le estamos dando, ya le estuvimos dando verduritas, ya le estuvimos dando frutas, ya nos aceptó perfectamente los alimentos, y de repente se me ocurre que le voy a dar a probar un juguito comercial de los que venden en las tiendas o en el centro comercial. ¿Qué puedes observar de diferente? Mientras tu hija está consumiendo frutas y verduras, es activa, tiene buena memoria, está alerta, es juguetona, es sonriente. Y en el momento que le das el juguito, puedes empezar a notar, ahí se va a notar muy clara la diferencia, que tu hija está teniendo sueño, cuando de repente tú notabas que era muy activa y ahora notas que tiene sueño y empiezas a pensar, estará enferma, qué le estará pasando. Pues no, simplemente lo que cambió fue ese pequeño jugo que la sobrecargó de azúcares, que de repente estuvo muy activa, pero que de repente al verse su cuerpo forzado para degradar los azúcares, se cansó y entonces le dio sueño cuando tú sabías que no era momento de dormir o que en ese momento ella acostumbra a estar jugando, platicando o haciendo otra cosa. Entonces, el inocuo quiere decir que tenemos que seleccionar alimentos saludables y bien desinfectados para nuestros hijos. Ahora, que tiene que ser suficiente. ¿A qué le llamamos que la alimentación debe ser suficiente para nuestros hijos? Es suficiente cuando damos las cantidades necesarias para su desarrollo neuronal o para su desarrollo integral. Y aquí te van unas pistas de cómo tú puedes hacer que tu hijo consuma las cantidades necesarias para él, no para ti. Otra cosa importante, muchas veces queremos que nuestros hijos consuman la misma cantidad que nosotros, pero ellos no requieren la misma cantidad que un adulto, requieren lo necesario para ellos. Y entonces ahí te va una pista. ¿Qué tanta proteína le tengo que dar a mi hijo? Bueno, ¿cómo la puedes calcular? ¿Cómo puedes calcular la proporción o la porción suficiente para tu hijo? Lo siguiente, la palma de su mano
te va a decir el tamaño de la proteína. Si es un bistecito, si le vas a dar un huevito, si le vas a dar un filetito de pescado. Esta parte de la palma de su mano, de la mano del niño, es el tamaño de la porción de la proteína que le tienes que dar. Ahora me vas a decir, ¿y qué tan gruesa? Del grosor de su dedo meñique. Así es como tú puedes calcular la proteína que debe consumir tu hijo. Bueno, y ahora, ¿qué cantidad de carbohidratos? Estamos hablando de carbohidratos de un arrocito, de una sopita de pasta. ¿Qué tanto? Bueno, el tamaño de su puño. El tamaño de su puño te va a proporcionar la cantidad que tu hijo tiene que estar consumiendo de carbohidratos. Que si le quieres dar una sopita, que si le quieres dar un arroz, que si le quieres dar un codito o una parte de carbohidratos, este puño de él es el que te va a decir qué cantidad él necesita. Ahora, de grasas, ¿qué cantidad de grasas necesita mi hijo? Si le voy a preparar un huevito y le voy a poner grasa, la cantidad que debemos de consumir, porque si eres adulto también aplica para ti, es la punta de tu dedo pulgar. Esta cantidad, así de gordito y de ancho que mide tu punta de tu dedo pulgar, es la cantidad de grasa que vas a poner a ese huevito para que se cosa, a esa verdurita para sazonarla. Esa es la cantidad de grasa que necesitamos o que necesita tu hijo. Ahora, también le quiero dar verdura. ¿Qué tanta cantidad de verdura? Bueno, los dos puños, así los juntas, los dos puños de tu hijo, y esa cantidad de verdura es la que sería la adecuada para tu hijo. ¿Cuánta fruta? El puño, igual que los carbohidratos, también un puño nos va a decir la cantidad de fruta. Es decir, el tamaño del puño de tu hijo te puede decir más o menos el tamaño de la manzana que necesita. O que si le vas a dar frutita picada, bueno, pues la vas a dar una cantidad que sea equivalente al tamaño de su puño. Esa cantidad o esas porciones son las que tu hijo necesita para tener un desarrollo saludable. Ni abajo de lo que necesita, ni de una nutrición deficiente, ni arriba de lo que necesita, porque podemos provocar sobrepeso. Entonces, estas medidas son muy importantes que tú las tengas para que sepas la cantidad y las porciones correctas de alimento que le tienes que proporcionar a tu hijo. Y la última característica que es variada es que no podemos estar consumiendo siempre los mismos alimentos. Debemos acostumbrar a nuestros hijos a que coman de todo, a que prueben todas las verduras, todas las frutas, diferentes proteínas. ¿Por qué? Porque como te digo, en los alimentos hay macronutrientes, pero hay micronutrientes, ciertos minerales que necesita nuestro cerebro para poder conectar la información entre neuronas. Si esos micronutrientes no están en las cantidades suficientes, entonces el aprendizaje puede ser más lento o su desarrollo puede ser más lento o simplemente no darse como correctamente. ¿Sí? Porque faltan micronutrientes, porque falta zinc, porque falta calcio, porque falta magnesio o algún otro micronutriente que esté omitiendo en los alimentos por no tener una alimentación variada. ¿Te das cuenta qué importante es que nuestro hijo consuma de todo, coma de todo, champiñones, aguacates, espinacas, acelgas, rábanos y toda la cantidad de verduras y frutas que tenemos en nuestro país? Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver, según la edad de nuestros hijos, qué tipos de nutrimentos son los que deben prevalecer. Quiere decir, no voy a descuidar toda la gama de alimentos ni toda la gama de nutrientes que debe de consumir, pero sí debo considerar que va a haber nutrimentos indispensables a ciertas edades, que eso es lo que vamos a ver. Y quiero decirte aquí algo muy importante. Últimamente hemos tenido muchos casos de depresión, de ansiedad, desde los niños o desde edades muy tempranas. A veces esto se confunde con una malnutrición, porque en otro programa te he contado ya cómo los azúcares, y ahorita te lo cuento rápidamente, el consumo excesivo de azúcar nos puede llevar a un pico de glucosa, es decir, a un consumo muy excitatorio de energía,
pero solamente por algunos minutos. Cuando este momento de gran energía se acaba, el niño termina muy cansado, lo cual lo hace tener sueño, lo hace tener que irse a dormir, acostarse en la mesita de la escuela, o de repente lo tienes tú muy activo en la sala y de repente ya se quedó dormido y tú dices, ¿qué le pasó? Se sentirá mal, estará triste, estará enfermo, y entonces nos empiezan a dar signos de que probablemente esté triste, esté deprimido, pero no es eso, es que ha estado consumiendo constantemente una cantidad de azúcar que su cuerpo está tardando mucho en degradar, que está haciendo un gran esfuerzo por degradar, y entonces se cansa pronto. Y el niño empieza a tener ciertos signos de no querer hacer nada, de querer estar dormido, de querer estar acostado, o de querer estar consumiendo constantemente alimentos, que ahí ya estamos teniendo signos de ansiedad. Cuando queremos estar consumiendo constantemente azúcar o alimentos porque nada nos satisface, puede ser la misma causa, el consumo de azúcares. Si yo consumo un pastel, tengo tanta azúcar que de repente voy a ver un chocolate y también el chocolate se me va a antojar. Y me voy a comer el chocolate y de repente me va a dar sed y entonces me voy a comprar un refresco. Y te das cuenta cómo todos esos alimentos están teniendo un exceso de azúcar, están haciendo un círculo vicioso de no poder dejar de consumir los alimentos, lo cual es un signo de ansiedad. Pero no es que el niño o la persona tenga ansiedad, es simplemente que los alimentos que están consumiendo los está llevando a tener esta necesidad de comer, de comer, de comer, y de que si no tiene el alimento lo va a ir a buscar, o sea, va a sentir ansiedad justamente por conseguir ese alimento que su cuerpo le está pidiendo debido a este desequilibrio nutricional. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué les damos de comer a nuestros hijos. No digo que no debamos consumir de repente un dulcecito pequeño, un chocolatito que a todos nos encanta, pero no con la frecuencia que a veces acostumbramos, ni con la cantidad en la que a veces acostumbramos. Yo de repente tengo una maña que puede funcionarte. Consumo un dulce que se me antojó mucho, un chocolate, pero detrás de ese dulce o de ese chocolate hay que consumir agua. ¿Sí? Para tratar de que ayudarle al cuerpo a facilitar esa degradación de los azúcares y que no nos esté demandando azúcar y azúcar, azúcar. Entonces, es muy importante que tú tomes en cuenta esto. Si tu hijo está teniendo un consumo excesivo de azúcar, es probable que tenga signos de depresión o signos de ansiedad, pero como ya te expliqué, no es que propiamente su cerebro esté dañado, afectado o tenga problemas del neurodesarrollo, es que simplemente le estamos dando alimento al cerebro que no necesita y que le está costando mucho trabajo degradar y que además lo está haciendo desear seguir consumiendo. Eso pasa mucho con el azúcar, pero también con la sal. Es por eso que los alimentos procesados se encargan justamente, las empresas se encargan de ponerle gran cantidad de sal o de sodio a los alimentos y gran cantidad de azúcar. ¿Por qué? Pues porque nos vuelven adictos a ese tipo de alimentos y a ellos les conviene, por supuesto. Pero hay que considerarlo porque eso puede llegar a producir ciertas situaciones como las que te acabo de platicar. Ok. Ahora bien, vamos a los que necesita mi hijo de 0 a 2 años. Un niño de 0 a 2 años en donde sus neurotransmisores están conectando a 1000 por hora, porque se está desarrollando, porque está aprendiendo a hablar, porque está aprendiendo a caminar, porque su cerebro está conociendo el entorno, su cerebro está al 100%, por lo cual necesita aquello de lo que está formado el cerebro principalmente, grasas, pero grasas saludables. Si tu hijo está en esta etapa, está produciendo millones de conexiones neuronales por minuto, millones. Y si no está teniendo los alimentos necesarios para estas conexiones, su desarrollo se puede atrasar o se puede alentizar. ¿Qué es el DHA y el ARA? Son ácidos grasos como el omega 3, por ejemplo. Eso es indispensable porque las grasas son necesarias, o estas grasas saludables son necesarias para que tu hijo tenga
recubrimiento de mielina en sus neuronas y sus conexiones neuronales vayan justo como la necesitan, a 1000 por hora. Si el niño no tiene estos ácidos grasos necesarios, como te mencionaba, esto se puede hacer más lento. Estas conexiones pueden ser más lentas. Y entonces de repente vas a notar que a pesar de que tu hijo ya tiene una edad para caminar, para pronunciar ciertas palabras, no lo está haciendo. ¿Por qué? La causa, entre otras, puede ser la alimentación o la nutrición. Ahora, el hierro. El hierro es el transportador experto del oxígeno al cerebro a través de la sangre. Si no tenemos el hierro necesario en nuestro tránsito sanguíneo, no llega el oxígeno suficiente a nuestro cerebro y eso también puede estar retrasando nuestras conexiones neuronales y nuestras funciones cognitivas. Imagínate en un niño de 0 a 2 años donde sus conexiones neuronales son de miles de millones por minuto y no tenga el hierro suficiente, puede estar atrasando esas conexiones. Y el zinc es un elemento indispensable para que los ácidos grasos que forman la mielina o el recubrimiento de las neuronas se den. Haz de cuenta que el zinc es el pegamento de esos ácidos grasos a las neuronas. Si no hay el suficiente zinc, no hay la suficiente conexión, la suficiente velocidad de conexión entre neurona y neurona y vamos retrasando esas conexiones, ese funcionamiento cerebral se va retrasando. No es que no se dé, a menos que de verdad haya una deficiencia ultra o muy importante, pero sí se está haciendo más lento. Y de repente los niños a la edad que lo necesitan no están teniendo los avances que deberían de tener. Entonces, indispensable de 0 a 2 años, ácidos grasos como el omega 3, omega 6, omega 9, hierro y zinc, indispensables. Ahora vamos con los niños de 3 a 5 años. Aquí los niños de 3 a 5 años están teniendo ya una demanda más grande de funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque ya de repente están empezando a hacer trazos, que los colores, que a lo mejor una que otra letra, que a escribir su nombre. Por lo tanto, ellos van a necesitar proteínas completas. ¿A qué le llamamos proteínas completas? Y quiero ejemplificarlo como si fuera una orquesta. Muchos instrumentos hacen que la orquesta suene muy bonita, que la música se oiga totalmente armoniosa. Pero si falta algún instrumento, seguramente algo se escuchará mal. Las proteínas completas son aquellas que tienen algo que se llama aminoácidos completos y que entonces nos ayudan a desarrollar estas membranas neuronales. Estas proteínas están en el cerebro haciendo y formando conexiones y membranas neuronales que van a conservar a cada uno de los elementos del cerebro en su lugar. Al no haber proteínas completas, no habrá este recubrimiento suficiente en el cerebro para mantener cada uno de los organelos del cerebro funcionando y en su lugar correcto. ¿A qué le llamamos proteínas completas? A la carne, al pescado y al huevo principalmente. ¿Hay otros alimentos que contienen proteínas? Sí, por ejemplo el queso, por ejemplo los frijoles, las lentejas, algunas verduras, pero no son proteínas completas. No quiere decir que entonces no tenga que consumirlos. Sí los tiene que consumir, pero también las proteínas de pescado, como te decía, huevo y carne. Ajá, acuérdate qué cantidad. Acuérdate, si no, si ya acabas de llegar, ve al principio del video porque ahí dijimos cuál es la cantidad necesaria que tiene que consumir mi hijo de estas proteínas. Micronutrientes como las vitaminas B6 y B12, importantes para hacer conexiones neuronales. Y los antioxidantes. ¿Por qué los antioxidantes? Y regularmente nos dicen que los antioxidantes los necesitamos ya en una edad adulta. Déjame decirte que cuando el niño se empieza a enfrentar a ciertos desafíos, como aprender los colores, como aprender ciertos trazos o ciertas características, por ejemplo, el niño de 3 años que está aprendiendo a compartir, ¿sí? Antes de los 3 años es difícil que un niño comparta. ¿Por qué? Porque es egocéntrico. Se centra solo en su mundo, quiere aprender lo que a él le gusta y solamente quiere a mamá para él. Después
a los 3 años tiene que empezar a compartir porque seguramente ya va a empezar a socializar, ya se va a empezar a ir a la escuela. Todo esto al niño le produce un estrés normal, debería de ser normal. Y cuando nosotros tenemos estrés, estamos consumiendo antioxidantes 100%, sobre todo la vitamina C. Si tú eres adulto y estás estresado, cada que tú te estresas, tu cuerpo está consumiendo la vitamina C que tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estarlo realimentando con vitamina C. Lo mismo está sucediendo con un niño de 3 a 5 años. Se están produciendo ciertas químicas en su cuerpo que están consumiendo la vitamina C. Entonces, ¿qué tiene que hacer mamá? Darle vitamina C, cítricos, kiwi, jitomate, que también tiene vitamina C, guayaba, ¿sí? Todo eso tiene vitamina C que le tenemos que proporcionar al niño por esta parte de los antioxidantes. Esto de los 3 a los 5 años. Ahora vamos con los niños que empiezan ya a consolidar ciertos aprendizajes como la lectoescritura, como el desarrollo de las habilidades matemáticas. Les tenemos que dar carbohidratos complejos. Los carbohidratos son los que nos dan energía por excelencia. Repito, ¿qué cantidad de carbohidratos? El tamaño del puño de tu hijo sería lo adecuado. Ajá. Los carbohidratos complejos son aquellos que tienen cáscara principalmente, entre otros. ¿Cuáles? Las frutas. Fruta, manzana, pero con cáscara. Que la naranja, sí, pero con la pielecita, no se la quites, que se consuma esa fibra, porque esa fibra va a retrasar la degradación de ese carbohidrato. Cuando tú tienes un azúcar o un carbohidrato que está recubierto por una cascarita, tienes que masticar. Lo mismo pasa con tu cuerpo. El cuerpo tiene que hacer un proceso más lento para consumirlo, lo que va a permitir que mientras el cuerpo lo está degradando, él esté dando energía. Entre más tiempo tarde en degradarlo, en degradar esa fibra o esa cascarita, más tiempo va a tener esa energía el cuerpo. A diferencia de que si le das un dulce, ese dulce, aunque tiene carbohidratos que les llamaremos simples, no tiene una cáscara, entonces pasa directamente al cerebro y esa energía es muy rápida, se va rápido, pero además nos causa cansancio. Si le damos una fruta que también tiene azúcares, pero tiene una cascarita que hay que degradar, entonces la energía se va liberando de poco a poco. Y esos son los carbohidratos que tenemos que dar a nuestros hijos, principalmente frutas o un pan integral que tiene también cierta cascarilla que le va a permitir tener un proceso más lento y proporcionar energía en distintas porciones y no de una sola. Calcio y vitamina D. Importante, el calcio puede ser una tortilla, puede ser la leche, la vitamina D, pues simplemente que dé un paseo en el sol y eso lo va a ayudar. Y el magnesio, aguacate, champiñones, hay muchos alimentos que contienen magnesio, pero ¿por qué el magnesio es importante? Cuando los niños están en etapas anteriores, seguramente te vas a dar cuenta que duermen o hacen una siesta durante el día, porque el sueño es natural en ese momento. También en esta edad es natural, pero ya los niños empiezan a tener como un horario más establecido de que todos nos dormimos a las 9, ¿no? Y de repente le cuesta trabajo dormirse. ¿Por qué? Porque tiene que ver a lo mejor porque tuve una cena muy pesada, le di una cena con muchos azúcares y demás. Pero el magnesio nos va a ayudar a que se produzca la melatonina. La melatonina es esa sustancia por excelencia que nos permite dormir plácidamente. Es como si el magnesio fuera ese precursor o esa personita que le toca la melatonina de decirle, a ver, ya te tienes que segregar porque ya son las 8 de la noche, el niño ya se tiene que dormir. Y entonces, al no tener magnesio suficiente, esa melatonina puede estar retrasándose o no segregarse en la cantidad suficiente y el niño no tener un buen descanso. Entonces, importante el magnesio también en los niños y en los adultos, por supuesto que también. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos ya esta parte de los macronutrientes que los niños tienen que consumir. Te voy a poner las diapositivas nuevamente. Es más, las voy a hacer grandes
y así rápidamente para que tú las vayas viendo. De 0 a 2 años vamos a hacer repaso. Omega 3, omega 6, omega 9, hierro y zinc. Importante. Consumirlo en una dieta variada. Niños de 3 a 5 años, proteínas completas, ya hablamos, carne, huevo, vitamina B6 y B12 que las vamos a encontrar en las verduras, los antioxidantes que en las verduras y las frutas también los encontramos, y los niños de 6 a 10 años principalmente carbohidratos complejos, calcio y vitamina D y magnesio. Como te decía, tiene que ser suficiente. Al principio dijimos 5 características de la alimentación. Tiene que ser suficiente, tiene que ser variada. Tiene que haber de todo en los alimentos, pero principalmente esto no lo deberíamos descuidar en estas edades que te estoy diciendo. Ok, bueno, pues quiero invitarte a la siguiente sesión. La sesión de la próxima semana va a estar súper mega interesante y lo que le sigue. El dibujo de mi hijo habla, es decir, ¿qué es aquello que me quiere decir mi hijo con sus dibujos? Es bien interesante poder analizar que dependiendo de los colores, del grosor del trazo, del dibujo que hace el niño, nos está diciendo algo, nos está transmitiendo algo que los papás podemos descubrir sin esperar a que se susciten situaciones más importantes o más relevantes y que tengamos que canalizar. A veces el niño en su simple dibujo nos va a decir qué está sintiendo y qué está pensando. Entonces, la próxima sesión del viernes vamos a tener este tema que es mega interesante porque también aplica para los adultos. Entonces, ahí te espero. Próximo viernes a las 11 de la mañana, el dibujo de mi hijo habla. Pues sí, sí habla y vamos a aprender a leer esos dibujos. Te espero la siguiente semana. Espero que esta charla te haya ayudado, te haya dado una orientación. Y si tienes alguna duda, puedes consultarme. Ahí en la página contesto cualquier comentario. Y bueno, pues bye bye. Muchas gracias a todos por acompañarme. Ay, por aquí tengo un comentario. Saludos, Sebastián Iván. Bye bye. Nos vemos la próxima semana. Adiós.